Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 38 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos el programa de esta semana. Hoy vamos a tener dos temas fundamentales. Uno que es el tema que hemos estado anunciando a lo largo de toda la semana, que es el de los ovnis submarinos. Lo veremos con Rocío Enríquez, una mujer que, como todos ustedes saben, lleva muchos años en la investigación y además por vivir muy cerca del mar, es una enamorada del mar y al mismo tiempo una gran investigadora de este tipo de sucesos, de ovnis que a veces se ven entrar, a veces se ven salir del mar y que están relacionados con el agua. Pero antes de eso vamos a recoger una noticia que ha salido prácticamente del horno y que ha sido esta semana cuando ha saltado a los medios de comunicación, y es que en Colombia están apareciendo caras muy parecidas a las que llevan tanto tiempo pudiéndose contemplar en Belmez de la Modaleda. Para eso hablaremos con Francisco Calahorro y con Juanjo Abenza, que nos van a dar pues los últimos detalles de esta noticia que nos parece muy interesante. El equipo que esta noche lleva adelante el programa es Fran Fernández, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Estamos acostumbrados a, cada vez que nos llega una noticia de caras en un cemento, en un fogón o en un extraño suelo, que toda esa información venga de un pueblo de la provincia de Jaén, de Belmez de la Modaleda. Sin embargo, parece ser que la exclusiva de las caras en el hormigón ha desaparecido ya de esta localidad española. Se ha ido nada más y nada menos que a Colombia, porque una noticia saltaba en internet esta semana y nos decía que una familia colombiana asegura que la cara de Cristo aparece en su vivienda. Docenas de colombianos acuden en masa a una casa para rezar. Dicen que en una de las paredes ha aparecido la cara de Jesucristo. La localidad ya es de por sí destino de miles de peregrinos que acuden cada año para contemplar el retrato de Nuestra Señora de Chinquiquira, considerado como milagroso, y ahora puede que tengan un motivo más. Según la dueña de la casa, la imagen surgió durante la Semana Santa. Yo lo miraba por un lado y por el otro y pensaba que era nuestro Señor, decía esta mujer. Es el divino rostro. No me dio ningún susto, sentí como un calor, como una paz en el cuerpo. Pues eso hace que nos planteemos que a lo mejor no es un fenómeno tan aislado el de las teleplastias en forma de rostro que aparecen en determinados lugares y que algunas veces se asocian, como este es el caso, con figuras religiosas. Para analizar esto y dar la máxima información que tengamos, que es poquita, vamos a contactar pues con dos expertos en Belmez de la Modaleda. Por un lado, una persona que hace ya mucho tiempo que queríamos acercarles a ustedes. Él es un compañero de los medios informativos, codirige un programa de radio que se llama Dimensional, en Radio Mislata, y que también se difunde a través de internet. También tiene una página web interesantísima, luego él nos dará la dirección, y al mismo tiempo también publica una revista en papel, que es hoy en día todo un mérito, que se llama también así, Adimensional. Él es Paco Calahorro. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos encantados de tenerte por fin aquí en el programa. Hace ya tiempo que queda un deseo tenerte aquí. Y por otro lado también tenemos a Juanjo Abenza, conocido de todos ustedes y pues compañero también de aquí del programa. Juanjo, buenas noches. Muy buenas noches.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con esto de las caras de Colombia, porque ya no sabemos si decir caras de Belmez o caras de Colombia, o qué decir, porque incluso, no sé si has sido tú, Juanjo, o quién ha sido, que ha bautizado a estas caras o a esta cara en concreto, como la pava colombiana. Bueno, yo la llamé el otro día, no sé si alguien más lo habrá hecho, pero vamos, los perfiles son muy evidentes. Es curioso. Paco, ¿cuál es la primera impresión que te da cuando has visto la foto que se ha difundido a lo largo de la red de este rostro, que en principio sí que trae un vago recuerdo a la famosa pava de la casa de la calle Real en Belmez? Yo el recuerdo que me ha traído a la mente la foto y esta noticia en sí es la impresión que tendría la gente aquí en España en aquella década de los 70, ¿no? Cuando se publicó también el tema de las caras de Belmez. Supongo que esa impresión de un hecho religioso, ¿no? En sí, pero claro que actualmente, y sabiendo lo que sabemos, pues que tampoco nos llama demasiada atención, ya que bueno, no es el único rostro, de un ser religioso, pues aparecido, ¿no? En una superficie. Parece ser, Juanjo, que me decías antes de entrar en antena que hay algo más de información aparte de lo que yo he podido relatar a los oyentes, ¿no? Bueno, en concreto sobre esta cara no hay mucho. Yo lo único que he encontrado es lo de Antena 3 del otro día y muy poco más. Sin embargo, lo cierto es que parece ser que desde hace unos meses en toda Colombia están apareciendo continuamente caras en paredes y en algunos sitios más. En concreto en el Valle del Cauca, en los últimos 2 años, han aparecido imágenes en Buenaventura, en Tulúa, en Palmira, en San Pedro, en Buga y en Cartago, precisamente la más famosa, precisamente esta última. Paco, ¿tú crees que puede ser una caja de resonancia de lo que ha trascendido tanto a los medios de comunicación internacionales que ha sucedido en Belmez y que por lo tanto alguien puede de alguna manera estar imitando el fenómeno, o esto no puede ser así? Es posible, porque el caso se ha difundido, y más en el idioma, pues en el castellano, ¿no? Que es el que precisamente el más utilizado en Colombia. O sea, que no es de extrañar que hubiese esa coincidencia por ese motivo. ¿Cómo veis vosotros, desde el punto de vista sociológico, el cariz que en principio parece ser que está tomando esto? Yo cuando leía esta escueta nota, porque no tenemos más tampoco, tenemos eso y una foto, pues me venía un poco a la cabeza lo que en principio se dijo, ¿no? de la cara principal de Belmez, que podía ser el Cristo de la vida, y que luego, pues lógicamente, cuando Germán de Argumos y los parapsicólogos del momento entraron en el juego, pues el carácter religioso desapareció del fenómeno. Aquí parece ser que ese carácter religioso sí que se mantiene, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo lo que veo es que existe una cantidad de parámetros que se repiten bastante impresionante. En primer lugar, bueno, tenemos una cara simple, en Belmez fue en el suelo y aquí en la pared. Luego, en ambos casos están identificadas por muchas personas como el rostro de la Verónica, ya bien sea a través del divino rostro, como la han identificado en Colombia, o a través de la imagen que está en la Catedral de Jaén. En ambos casos ha habido un aluvión de personas que han ido a visitar la cara o las caras, en el caso de Belmez. Y en ambos casos tenemos antecedentes, porque por ejemplo en el libro de Sociología del Milagro ya se habla de que en Belmez habían aparecido caras o gente que decía que tenía caras en su casa, y esto que pasó en Belmez, o que parece ser que pasó, estaba pasando en Colombia. En concreto, por ejemplo, el día 21 de abril, en Río Frío, en Colombia, le hicieron una romería a una acacia, porque según ellos destilaba agua congelada y milagrosa. El día 11, en un retiro de Cali, hizo una peregrinación a una taza de chocolate con el rostro de Cristo. Todo esto según el diario El País de Colombia. Desde luego que es una fiebre, ¿no?, de apariciones en este caso. Paco, desde el punto de vista de la parapsicología, porque yo sé que tú estás bastante versado en eso, ¿qué podemos decir de esta aparición? ¿Tú crees que tiene pues visos de ser algo paranormal, por lo menos con lo que vemos en la foto, porque más no tenemos, es solamente eso? No, de momento, con la información que tenemos actualmente, no hay ningún viso de ser un hecho paranormal. Incluso, bueno, el tema de Belmez yo creo que ya, bueno, lo habéis tratado bastante en el programa, pero que en este caso no se da más prueba. Una foto que se supone que se parece a las manchas que aparecen en la pared y poco más. No hay, digamos, ninguna grabación del proceso, de cómo se ha formado, ni, digamos, fotografías seguidas, ¿no?, de cómo podía haber sido antes y después. Simplemente tenemos una foto
y un rostro ahí dibujado o cualquiera sabe cómo, ¿no? O unas manchas de humedad, nunca se sabe, tampoco es de acusar a nadie, ¿no? En este caso, y poco de paranormal tiene, de momento. Sí, además, si os dais cuenta, en la fotografía, es una lástima que los oyentes no la puedan ver, pero supongo que sea fácil si entran en internet y ponen caras en Colombia o algo así, sea fácil ver esta fotografía. Pero lo que a mí me llama la atención es que no sé cómo han podido decir que lo que se ve en esa fotografía es esta imagen de Cristo, cuando realmente se trata de unas manchas amorfas que no tienen simetría y que además, yo no sé, no veo por ninguna parte nada que se asemeje al rostro perfectamente dibujado de Cristo que se ve en el ángulo superior izquierdo. No sé qué opináis vosotros. Yo sí, bueno, perdona que te interrumpa, Juanjo. Sí, Paco, sí. Yo es que no veo ningún parecido, y si, bueno, no aportan otro tipo de pruebas como se intentó aportar aquí en España con las famosas comparativas, que no veo nada que se parezca a las manchas con la foto mostrada. Yo en mi caso el parecido lo veo bastante difícil de ver, aunque lo que creo que pasa es que sencillamente la gente pues tiene mucha necesidad de creer, y evidentemente si identifican algo como milagroso, pues el primer personaje con el que pueden identificar esa cara evidentemente es con Jesucristo. O sea, en una zona además como Chiquinquirá, que me parece que se llama esta ciudad, que es como, bueno, calificada como la capital religiosa de Colombia. Entonces yo creo que existe una necesidad de creer. Hay un filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, Alberto José Hidalgo, que dice que, bueno, que los sectores donde la gente tiene mayor necesidad de tener acceso a la información, la ansiedad induce a buscar respuestas en el entorno más inmediato. Y es lo que parece que está pasando. Aquí la gente en Colombia parece que de repente encuentra milagros y rápidamente van a hacer peticiones, etcétera, y cuando pasan 2 o 3 semanas y esas peticiones no se han cumplido, parece ser que olvidan el santo rostro de Cartago o lo que sea. Pues lo que habrá que hacer ahora es seguir un poco la evolución de todo esto, y a lo mejor así podemos saber algo mejor de lo que pasó en Belmez, ahora que esto está más virgen, que esto todavía no lo ha contaminado. En principio no se sabe que haya por ahí ningún investigador que esté contaminando el tema, y bueno, pues a lo mejor ahora, si seguimos un poquito la evolución de lo que está pasando, podremos saber un poquito más de lo que pasó aquí hace 30 y tantos años. Pues yo os emplazo para, en cuanto tengamos más noticias, sepamos algo más, pues seguir analizando todo esto, porque ahora la verdad es que había que dar la noticia, había que pedir vuestra opinión, pero tenemos tan poco que es muy poquito lo que podemos hacer, ¿no os parece? Sí, es que además está muy lejos y hay muy poca información. No, la información es escasa. Y bueno, y recomendar de nuevo el libro que has nombrado, Sociología del Milagro, porque a veces es muy nombrado en la bibliografía, pero luego no se saca nada del libro, ¿no? Simplemente su mención en bibliografía. Y yo creo que la gente aprendería mucho leyendo esta obra de arte, ¿no? Que podríamos decir sobre el tema de las teleplastias. Paco, me gustaría que dejases también la dirección de tu página web para que los oyentes que quieran conocerte mejor y conoceros tanto a David Garcés como a ti, pues que sepan lo que estáis haciendo y lo que estáis trabajando. Bueno, pues nuestra página web bastante sencilla, www.adimensional.org, adimensional.org, y bueno, pues en la web están los programas colgados que emitimos todos los jueves de 10 a 11 en Mislata Radio, en Valencia. Mislata es una localidad de Valencia, pero que a los pocos días se cuelga en la web, donde pues entrevistas, novedades de libros, artículos, incluso artículos que nos envían gente que pues que no tiene por qué ser experta, ¿no? Pero que también quieren aportar algo, y también se lo publicamos, opiniones, un poco de todo, fotografías, y cada uno pues es libre, ¿no? de comentar todo lo que hay en la web. Pues les recomendamos a los oyentes esa web y esos programas que son de un gran nivel, y te damos las gracias por haber estado esta noche con nosotros, aunque sea brevemente, pero que te emplazamos, como digo, para futuros programas de este o de cualquier otro tema en los que sabemos que tú vas a hacer siempre un buen papel. Paco, muchas gracias. Gracias a ti, y bueno, pues te deseo mucha suerte con el programa. Muchas gracias, un abrazo. Juanjo, gracias por todo, y la semana que viene te esperamos aquí para hablar de templarios. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
En Newport, en Estados Unidos, John Gallagher observó a la luz del día un objeto no identificado que era levantado e impulsado desde el mar. En abril de 1961 se hallaba trabajando en una casa junto al mar y vio una esfera roja balanceándose sobre las olas. Intrigado, subió al segundo piso para tener mejor visibilidad y pudo distinguir entonces que la esfera se encontraba a 180 metros de la orilla y era arrastrada más adentro. De repente se elevó hasta una altura de 18 metros y se detuvo, y acto seguido aceleró hasta el mar y se fue a más de 160 kilómetros por hora. No hace falta irse tan lejos para ver casos como este, casos que nos pueden hacer pensar que el mar es algo más que una fuente de alimentos y una fuente de riqueza. Realmente también puede ser un entorno natural para los objetos voladores no identificados. Y para eso, para hablar esta noche del tema de los ovnis submarinos, pues tenemos a una amiga, una compañera, una mujer que hace ya tiempo que no la teníamos en persona aquí, ha estado por teléfono con nosotros en los últimos programas, pero la verdad es que teníamos ganas de tenerla aquí en carne y hueso. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Pues encantado de tenerte aquí en el programa y de recuperarte para el último peldaño, como siempre, con esa sapiencia tuya y esos conocimientos y sobre todo ese trabajo de investigación que hay que decir que es una persona muy activa, muy navegante, por usar un término que esta noche nos viene muy bien. Tenemos poco tiempo para centrar el tema porque a las 12 tenemos que hacer un alto para las noticias, pero en estos breves minutos que tenemos me gustaría que centrásemos un poquito para los oyentes cuáles serían las características fundamentales de un caso típico de ovni submarino, eso que tú has investigado tantas veces en tu tierra, en tu mazarrón querido. Bueno, la verdad es que no tiene por qué darse ninguna situación especial para ello. Simplemente pues que tengan la suerte de estar en ese momento preciso para poder observar ese fenómeno en sí. Normalmente cuando se observa desde la orilla de la playa cualquier tipo de luz a una distancia pues bastante lejana, porque no se puede observar hacia dónde puede ir dirigida esa luz que se está moviendo, si va a ir al mar o se va a ir, pues yo qué sé, hacia el cielo, hacia arriba. O sea que quiero decir que es a veces es un poquito complicado, ¿no? el tema en sí. Pero bueno, cuando esa luz empieza a moverse y la ves que cada vez se va acercando más a un punto donde crees que está el cielo y el mar, porque a veces es esa distancia donde se puede ver mejor, pero ves que en vez de tirar hacia arriba se mete al mar. Yo he visto varias luces meterse dentro del mar y la verdad que no tiene que darse una circunstancia especial, pero sí se da en momentos determinados, digamos del año. Es más bien de cara al verano. Es cuando más se observa este tipo de fenómenos. Vamos a decirle a los oyentes que tendremos la oportunidad de analizar contigo un caso que ya en su día nos contó aquí su protagonista, Carlos Simó, un hombre que es conocidísimo por todos los españoles, porque fue aquel famoso pescador que recuperó la bomba de Palomares, que él decía Villaricos, no decía Palomares. Pero efectivamente este hombre pasó a la historia y además es una persona entrañable, como luego tenemos la oportunidad de escuchar un fragmento que hemos recogido de su paso por el programa. Desgraciadamente ya no está con nosotros. No, y bueno, pues sirva esto como un primer paso para un homenaje que le vamos a hacer pronto con tu participación. Pero lo que sí quiero decirle a los oyentes es que estén muy atentos a esa segunda parte del programa, porque yo creo que el caso que vamos a contar esta noche, para los que no pudieron escuchar el programa que hicimos en su momento, es uno de los más importantes de España, de ovnis submarinos, posiblemente. Sí, seguro. Además que es no solamente ya por la riqueza que tiene y digamos por la información que en un momento dado pues se quedó más bien un poco oculta porque no querían que se dejase absolutamente nada de ello los militares, pero bueno, yo voy a hablar algo que él sí me dijo que podía decirlo, que no tenía nada que ver con eso, y la verdad es que tiene una riqueza bastante grande y además muy, pero muy interesante.
Vamos a decir que nos acompañan esta noche pues nuestros colaboradores habituales. Mari Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches. Después de algunas semanas que ha estado ahí un poquito de baja. También tenemos a Juan Francisco Martínez. Juan Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y con bolígrafo en mano y sin parar de trabajar, Alejandra, que está haciendo pues su crónica, como ustedes luego podrán leer en la página www.joaquinavenza.com, esa crónica de Alejandra. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Pues es una crónica que, igual que las anteriores, recogerá esta noche todo lo que Rocío y nuestros invitados comenten y ustedes nos quieran hacer llegar. También saben que hay una dirección de correo electrónico, escaleradelmisterio@yahoo.es, para que nos comenten aquello que ustedes quieran, nos digan lo que estimen oportuno, si han tenido alguna vez algún contacto, han podido ver algún objeto volador no identificado, y sobre todo si alguna vez han tenido pues un caso de ovni submarino. Sería lo más interesante que esta noche nos pudieran contar. Los que quieran también llamarnos por teléfono, 968 20 0000, y seguro que también pues será interesantísimo escuchar sus noticias y sus opiniones sobre todos estos temas. Ya saben, esta noche vamos a hablar de ovnis submarinos y vamos a centrarnos en la región de Murcia fundamentalmente, porque aunque parezca mentira, hay muchos casos de ovnis submarinos en la región, no solamente en el ámbito del mar, sino también en los pantanos, en los ríos. Bueno, los ríos tenemos poco, pero sí en los pantanos, sobre todo en los embalses, y comentaremos lo que han habido en los otros ríos de España, que han sido evidentemente más caudalosos, aunque luego Rocío nos dirá que a lo mejor no hace falta que haya tanto caudal de agua para que los ovnis puedan aparecer en torno a un río. Ahora de momento le vamos a dejar porque viene la información, vienen las noticias de Onda Regional. Es importante que estén todos ustedes informados. Nosotros lo que sí les pedimos es que cualquier cosa que quieran hacernos llegar, pues nos lo hagan llegar a través del correo electrónico, como así ha hecho Julián Granados desde México, que nos ha enviado una muy cariñosa comunicación a través del correo electrónico escaleradelmisterio@yahoo.es, en la cual pues nos dice que le está muy contento por poder escuchar el programa, que le gustan mucho los temas que estamos tratando, y nos anima a seguir pues dando toda esa información y todos esos misterios para los hispanohablantes. Así que muchísimas gracias, Julián, por molestarte en mandarnos el correo, y todas aquellas personas que quieran transmitirnos cualquier cosa a través del correo electrónico también lo pueden hacer. Como decimos, les dejamos ahora con la noticia de Onda Regional y volvemos dentro de unos breves minutos para seguir hablando de misterios en el último peldaño en Onda Regional. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa. 7 minutos pasan de la medianoche y vamos a entrar en lo que viene siendo habitual, que es darle un repaso a las cosas raras que han pasado en el mundo con relación a los temas de misterio, las noticias especiales. Uno no sabía ya lo que iba a dar de sí el Código Da Vinci. Lo último que ha dado es un juez con un especial sentido del humor. El juez del caso del Código Da Vinci introduce un enigma en su sentencia. En el fallo de 71 páginas, los abogados de ambas partes descubrieron que Peter Smith había escrito una serie de letras en cursiva. El juez británico, que rechazó el pasado 7 de abril la demanda de plagio presentada contra la famosa novela El Código Da Vinci, ha tenido la ocurrencia de introducir a modo de broma un código en su sentencia, emulando los que deben resolver los protagonistas de la obra de Dan Brown. La verdad es que es todo un puntazo. Seguimos con el Código Da Vinci, y es que ahora acumula una nueva polémica. Un enorme cartel publicitario de la película tapa la fachada en obra de una iglesia de Roma, y parece ser que eso no ha gustado mucho al clero. El próximo estreno de la película El Código Da Vinci sigue creando nuevas polémicas. En esta ocasión son las autoridades católicas de Roma, que se han escandalizado por la colocación de un inmenso cartel publicitario en la fachada en obras de la iglesia de San Pataleo. El sacerdote de la parroquia, Adolfo García, ha mostrado públicamente su descontento. Hemos solicitado que retiren el anuncio. Seguimos con el Código Da Vinci, y es que esta semana viene cargadito. Resulta que ha habido una respuesta de Sony a la petición formal del Opus Dei de que apareciese una especie de comentario, de cartel en la película que diga algo así como: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El Opus Dei envió una carta a la casa madre de Sony en Japón con la petición de que se incluyera una advertencia sobre el carácter ficticio de la película El Código Da Vinci. La empresa ha respondido a este grupo que la decisión deberá ser tomada por la rama estadounidense con sede en California. La verdad es que el Opus Dei aparece en la novela, aparece también en la película, y desde luego eso estamos de acuerdo con el Opus Dei, aunque sea en eso, que el parecido que puede haber entre la realidad de la obra y lo que aparece en la película, pues sí que es pura coincidencia. Otro asunto interesante que apareció en los últimos días fue una cosa que yo creo que nos puede revolucionar la arqueología misteriosa, y es que parece ser que el misterio de la primera pirámide europea se va nada más y nada menos que a Bosnia. Un investigador bosnio ha iniciado las labores de excavación para intentar demostrar que en la ciudad de Visoko, a 30 kilómetros de Sarajevo, guarda el secreto de la primera pirámide europea construida por una civilización desaparecida. Tenemos 11 pruebas fiables de que la montaña Visócica es en realidad una colosal pirámide de piedra, la primera en Europa, y que además hay otras 4 construcciones piramidales en el valle. Esto es lo que dice el investigador que lleva el tema. En Argentina dedican un museo al fenómeno OVNI. En la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, existe un curioso museo, el Museo OVNI. Allí exponen cientos de evidencias físicas y documentales acerca de la visita de seres extraterrestres a la Tierra. El recorrido del museo se hace de la mano de un guía que hace la visita todavía más fascinante. El museo está organizado por preguntas y respuestas. La cantidad de preguntas y respuestas que se describen, con espíritu crítico y riguroso, permiten exponer el trabajo de decenas de investigadores que han aportado a la noción que hoy existe en los círculos científicos acerca del fenómeno OVNI. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. Los ovnis submarinos son algo que posiblemente esté con nosotros desde hace mucho tiempo. No hay que irse demasiado lejos a buscar esa información, aunque sí, a lo mejor hay que irse demasiado lejos en el tiempo. Si recordamos un libro de la Biblia, el libro de Jonás, donde se nos contaba que Jonás había desobedecido a Yahvé, y en lugar de ir a predicar a Nínive, donde tenía que ir, se había embarcado en una nave que se dirigía a Tarsis, y sucedió que Dios envió una tormenta violenta sobre la embarcación, y los marineros, preocupados, le preguntaron a Jonás qué haremos al fin de que el mar se aplaque. Pues el mar iba cada vez más embravecido. Y Jonás le respondió, según dice su libro: agarradme y arrojadme al mar, y el mar se aquietará, puesto que yo sé bien que por mi causa os ha sobrevenido esta gran borrasca. Y sigue diciendo así el libro de Jonás: y había preparado el Señor un pez grande para que se tragara a Jonás, el cual estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. E hizo Jonás oración al Señor, Dios suyo, desde el vientre del pez, y dijo: invocado he al Señor en medio de mi tribulación, y me ha escuchado, benigno. He clamado desde el seno del sepulcro, y tú has atendido mi voz. Al final de la historia, el Señor dio la orden al pez, y éste vomitó a Jonás a la tierra. ¿Es un ovni submarino? ¿Es una ballena realmente lo que se tragó a Jonás? Desde luego no parece posible que una ballena tuviese en su vientre a una persona durante varios días y que luego la devolviese sana y salva. Más bien sería una especie de nave submarina, lo que ahí nos estaban narrando. Pero no hay que ir tampoco muy lejos en el tiempo ni en el espacio, y nos encontramos un caso sucedido en el año 1974 en Los Alcázares, y que tuvo como protagonista a una niña, por entonces tenía 10 años, y que, según su testimonio, expresado a través de varias encuestas, la primera de ellas se la realizó su propio profesor del colegio, se encontraba bañándose en la playa cuando una de las veces que se sumergió vio un extraño aparato. Primero pensó que se trataba de una lata, pero al ponerse en pie encima de ella le dio un calambre. Entonces vio que era una cosa grande, según ella, con luces de muchos colores que se encendían y se apagaban. El aparato en sí era blanco, algo amarillento, y hacía un ruido cuando las luces se encendían y se apagaban, solo audible debajo del agua.
Unos días más tarde se fue aquel aparato y quedaron unos cables en el fondo, junto con unos hoyos muy hondos. La niña manifestó además que los peces se acercaban a aquel objeto y cuando lo tocaban se marchaban rápidamente. En posteriores entrevistas declaró igualmente que tenía forma de rueda de camión y que solo lo veía por las mañanas, no por las tardes. Casos como este, casos como el ocurrido en Peñarroya, que un oyente nos recuerda y que una noche de esta les traemos porque tenemos toda la documentación sobre él, así que le agradecemos la llamada que hemos tenido, que no quiere salir a antena, pero que nos recuerda que efectivamente hace un tiempo se nos envió una información sobre un ovni que también salía del mar en Peñarroya, en la zona de Cartagena. ¿Qué está pasando realmente en los mares de la región? ¿Qué está pasando en los mares del mundo? ¿Hay realmente naves extraterrestres o naves desconocidas en sus aguas? Rocío, la verdad es que hablar de ovnis submarinos a muchos les puede incluso hacer sonreír, porque si ya no creen en los ovnis del cielo, pues más difícil es que crean en los ovnis que van bajo el agua. Pero, ¿qué porcentaje del fenómeno ovni, porque yo creo que esto está todo dentro del fenómeno del no identificado, podríamos decir que representan los ovnis submarinos? Pues la mayoría. ¿Tú crees que la mayoría? Sí, la mayoría. Porque es una parte, digamos, la más grande, ¿no?, de la Tierra, que es la que más agua, el agua es la que más, más grande. 7 partes de agua y 3 de tierra, ¿no? O sea que esa es la mayoría. Hay casos bastante importantes, sobre todo en el puerto de Mazarrón se han dado muchísimos casos. Y uno de ellos, que también fue muy importante, lo que pasa es que no se divulgó, porque se vio implicada, digamos, nuestra Guardia Civil, así, de sencillo. Estaban en Punta de Canegre haciendo su guardia, una guardia normal, y con su jeep camuflado, tapado allí, ellos allí, pues esperando coger pues eso, pues lo que estaban buscando, y pues nada, pues estaban allí preparando cuando de golpe porrazo vieron una luz a lo lejos, pero que empezó a acercarse demasiado rápida, tan rápida que bueno, ellos pensaron que era una barca venía con luces y que salía disparada hacia ellos, hacia donde ellos estaban, cuando no fue su sorpresa que ellos ya echaron mano a sus pistolas para disparar a lo que pudiera encontrarse, cuando su sorpresa fue que ellos, estando metidos dentro del jeep, por encima les salió esa luz a una velocidad, bueno, asombrosa. ¿Qué pasó? Que ellos, cuando tuvieron que hacer el informe, pues llegaron allí al cuartel y dijeron, bueno, sí, esta noche hemos tenido un trabajo, hemos tenido un problema tal, y no se atrevían a decir que habían visto un ovni, sino simplemente habían visto una luz que se les había abalanzado y que no sabía dónde se había metido aquella luz. Pero hablando con uno de los que estaban allí, porque no querían que eso se divulgara, él me comentó que efectivamente era una luz muy, muy, muy brillante y que les pasó por encima de la cabeza y que era, bueno, cada vez que se acercaba aquello era algo bestial. Las luces del jeep se empezaron a encender, a apagar. Aquello fue algo horroroso. Dice que pasaron un mal rato, pero mal rato, ¿eh? Y desapareció en visto y no visto. Fue algo fuera de todo, y salía del mar esa luz. Desde luego las fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, como también la Policía Local, son seguramente pues de las personas que más ocasión tienen de estar al aire libre, y sobre todo las que trabajan en poblaciones costeras del litoral, como es el caso del puerto de Mazarrón y tantas otras de nuestra región. Seguro que ellos conocen muchísima información. Me pasa como a ti, algunas veces lo cuentan, lógicamente no lo quieren contar. La mayoría de veces son cosas que no se cuentan, se dejan escritas, pero no le dan, no trascienden a más. No trascienden nada porque no es algo que tampoco lo vean muy normal, ¿no? Porque, en fin, de eso sería meterse ya en un tema un poco, digamos, escabroso, y ellos son personas que están ahí para atender a la gente y ser unas personas muy cuerdas, y entonces pues quizá ellos piensan que el ver ese objeto y el decir lo que es, pues quizás no los consideremos
suficientemente serio por hablar de ese tema. Precisamente hay que decir que dentro de la investigación ufológica los testigos de este tipo son los de más credibilidad, los más cualificados. Por supuesto. Vamos a dar lectura al primer correo que nos ha llegado esta noche, a escaleradelmisterio@yahoo.es, que nos viene de Juan Martínez, de Cejín, que nos dice así: buenas noches, compañeros del Último Peldaño, me llamo Juan, yo os escribo de Cejín. Pienso una cosa en cuanto al tema de los ovnis. Sencillamente ellos han estado ahí desde el principio de los tiempos. Muestra de ello son los claros pasajes bíblicos en los que se mencionan extrañas naves de fuego y apariciones de este tipo. Al día de hoy, por mi parte, pienso que ellos siguen estando ahí al otro lado sin que podamos tener un contacto directo con ellos. Pero como siempre nos están observando, y creo que la única manera de poder establecer un contacto directo con estos seres sería tras nuestra muerte. Es decir, cuando nuestros cuerpos pasen a otra dimensión. Os animo a seguir adelante con los programas que encuentro muy interesantes. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, pues te animamos a ti a que sigas participando, dando tu opinión y aportando pues este tipo de apostillas que son realmente interesantes. Supongo que te habrá gustado la Pues la verdad que sí. La verdad que está muy bien. Bien, vamos a empezar ya a contar, porque esto de la radio, como tú lo sabes muy bien, Rocío, porque eres profesional también del medio, hay que ver, el tiempo siempre corre, pero en la radio vuela. Vuela. Tenemos un caso que yo creo que es, como he dicho antes, emblemático, que yo creo que es la envidia, entre comillas, de los casos ufológicos de España y de gran parte del mundo, que es el caso de Carlos Simó Blasco, un hombre, repito, conocido no por ese caso, sino por el encontrar la bomba de Palomares, y esto hace que, de alguna manera, tengamos más credibilidad en él, porque una persona que es capaz de saber en el medio del mar dónde ha caído una cosa, porque vamos, yo me voy ahora mismo a cualquier zona del mar y para mí todas son iguales. Exactamente. Yo no sé dónde estoy, si no tengo un Tienes que tener GPS, un GPS o una no carta buena de navegación. Pues ya él no. decía, está aquí, y los americanos ni caso que le hacían, que no se lo creían, y al final ahí estaba la bomba, donde él dijo, bueno, pues este hombre, un hombre entrañable, una persona, yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí de hablar con él por teléfono y estar un rato largo charlando con él, y me di cuenta de ese calor humano que tenía. Pues tuvo un incidente que, si te parece, nos lo comentas brevemente y enseguida vamos a escuchar sus propias palabras, cómo fue esa vivencia, cómo sintió él esos minutos, esos largo rato en el cual estuvo siendo arrastrado su barco por un extraño objeto submarino. Cuéntanos cómo fue la historia. Bueno, yo cuando hablé con él, que fueron en varias ocasiones, él me comentaba que la verdad fue algo angustioso, porque fueron momentos muy alarmantes para la tripulación y para él, porque él veía que su barco lo arrastraba algo que no de las profundidades y que se lo iba llevando a mar abierto y que bueno que veía que se tenían que tirar del barco. Entonces lo pasó muy mal. Él me comentaba que él creía que debajo lo que fuese tenía que ser algo muy grande y con una potencia grandísima, porque con los motores a toda marcha y vamos, tirando hacia atrás no había manera. Y él estaba muy agobiado, me comentaba, porque él no podía soltar las redes. Y ese era el miedo que él tenía, era que absorbiera el mar, absorbiera el barco hacia abajo y pudiese hacerle daño a su tripulación. Incluso pensaron, cuando él se vio agobiado, empezó a llamar a lo que es la Guardia Costera, y la Guardia Costera pues ya avisó lo que es a los militares, al naval, para que se acercaran, porque se encontraban en una situación bastante preocupante. Pues si te parece, Rocío, y si le parece a nuestros oyentes, vamos a escuchar de su propia voz, y con esto, como he dicho antes, para mí es la primera parte de un homenaje que queremos brindar a este hombre, que realmente es parte de la historia de España. Pues sí, la verdad es emblemático, sí, ¿no? La verdad es que sí. Don Francisco Simón, más conocido como Paco, el de la bomba. Yo creo que a él le gustaba incluso que le llamaran así. Sí. Vamos a escuchar, Fran, cuando te parezca esa grabación. Jo llamé al almirante, al capitán general del departamento Cartagena, pensándome que era algún submarino. Le pregunté si había algún submarino, pues haciendo maniobras por aquí frente de Copper, que nos había pasado esto, y me dijo que no. Y claro, nosotros estábamos pescando en 180 brazos de agua. Y claro, cuando me enganchó tuve que parar, porque tiraba más que yo. Y paré el motor, la hélice, vaya, el motor no, la hélice. Y me tiraba para afuera, para Argelia. Estábamos a unas 4 millas de la costa, y me tiré para afuera, hasta, en aquel tiempo no llevábamos rada, ¿no? Pero
ya después pues hemos ahorrado tiempo, pero calculo unas 6 millas y media, así, en 500 brazas de agua. En 500 brazas de agua inglesas, que son tocando los 900 metros de, bueno, los 900 metros. Y esto pues, a mí me extraña mucho que un submarino llegue a esta profundidad sin que se le despeguen las planchas. Que hubiera salido un barco de guerra, un helicóptero, y cuando me dijo el almirante que salían los barcos de guerra, yo le dije, digo, nos lleva arrastrando para afuera, así a Argelia. Y dice, bueno, no te preocupes. Y a los 5 minutos ya había 4 helicópteros que vinieron. Unos tiraron el sonar abajo, allí al lado del barco, el sonar abajo el agua, y otro con un cable nos bajó a 3 oficiales y un comandante en el barco. Se quedaron allí el barco con nosotros. Esto a las 7:30 de la mañana, del día 12 de octubre, el día de la raza, y el sábado. Y ya enseguida vinieron todos los barcos de guerra, vino un submarino, vinieron 6 o 7 barcos de guerra, un remolcador, allí dándonos vuelta, pues hasta las 10 de la noche, que a las 10 de la noche, pues, dice el comandante, porque le pregunté, ¿dónde van los barcos de guerra? Se pusieron en fila india, así, casi prueba un sur. Yo les dije, ¿dónde van estos barcos de guerra? Que se despeguen de aquí. Dice, es que han detectado un objeto allí fuera y van eso. Y cuando estaban a 6 o 7 millas de nosotros, pues nos pegó un sacudido el barco y nos cortó 4 cuerdas, pero como si fuera un cuchillo, Las 4 cuerdas de romperlas, no, cortadas. Y las cuerdas esas estaban debajo el barro, no estaban a media agua ni nada. Eso estaba bajo el suelo, Eso estaba a 500 brazas de agua. Cuando llegaron los helicópteros, se vio como así, pero grande, como si subieran, ¿cómo le diría? Como si fuera un vacío al lado del barco, que hacía así, subía como casi que subió más el agua de lo normal, ha sido a unos 4 o 5 metros, era en redondo, subió así como, pero burbujas no. Enseguida que me rompió esto, los barcos, el comandante los llamó, el comandante que tenía yo en el barco, y antes de llegar a Águilas, como llevábamos la radio, esas radios que llevábamos grandes los barcos, de banda lateral única, pues de Cartagena me dijeron que por favor no comentaran nada. Habían, yo qué sé, los periodistas que había aquí eran una barbaridad de periodistas. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Ninguna otra orden medieval ha causado tanta fascinación entre los amantes del misterio como la de los caballeros templarios. Sobre ella han surgido leyendas que la configuran como la guardiana de los más grandes secretos, desde el conocimiento alquímico más oculto hasta la custodia del Santo Grial. La tradición histórica de nuestra región recoge la presencia de la orden militar del Temple en numerosos enclaves murcianos, pero ¿cómo podemos discernir entre la historia y la leyenda en torno a la orden del Temple? El
El viernes 5 de mayo, a las 11:30 de la noche, el escritor Antonio Galera nos desvelará la auténtica verdad sobre los caballeros templarios en El último peldaño, en Onda Regional. ...15 de mayo de 1879... ...el buque británico Vulture, al mando del comandante Pring, observa navegando por el Golfo Pérsico unas misteriosas ondas luminosas en el agua, moviéndose a gran velocidad, descrito como una rueda luminosa gigantesca. Estamos hablando del siglo XIX, y ahí ya se estaban viendo este tipo de objetos. Pero bueno, la verdad es que no nos sorprende, porque si nos retraemos a Jonás, como antes hemos visto, la verdad es que todo es creíble. ¿Qué te parece, Rocío, realmente lo que tuvo debajo el barco de Carlos Simón? Yo no tengo duda ninguna de que fue un ovni, seguro. Además, en principio, cuando él estuvo hablando conmigo, le dijeron que no comentase nada, porque claro, había muchos medios de comunicación y no querían que hubiese una información exagerada del tema. Primero porque a los militares no les interesaba en ese momento pues que se supiese absolutamente nada desde el despliegue que se había hecho, porque puedes pensar, pues bueno, pues ha sido un ataque de otro país, o yo qué sé, terrorista, o mil cosas. Entonces él me comentaba que los militares le dijeron, para acallar un poco y tal el tema, le dijeron, mira, Paco, te vamos a pagar las redes que tú has perdido ahí abajo, porque las redes valían muchísimo dinero, Entonces, por ese motivo también él estuvo echando bastantes papeles, instancias y cosas, fue muchísimas veces, que por cierto no le pagaron al pobrecito, se murió sin que les pagara sus redes. Pero bueno, él era, como buen catalán, era una buena hormiguita. Ya digo, era una persona estupenda, maravillosa, pero vamos, con un corazón y además muy espléndido en todo, tanto de generosidad como de dar cualquier cosa que él tuviese, además con mucho gusto y muy sincero. Y la verdad es que bueno, él explicaba un poco pues eso, que había sido para él una experiencia muy muy fuerte, una de las muchas que él había tenido, porque él luces y objetos, ver pasar rápidamente por debajo del barco, sí los había visto más de una vez. Él, como bien decía, no llevaba sonar, pero conocía muy bien toda la zona, perfectamente, como la palma de su mano, y sabía en qué momento los peces estaban, o en qué zona podían calar mejor. Y él más de una vez me comentó a mí que toda esa serie de digamos de pasos que hay por debajo, él dice, yo he visto objetos pasar a una velocidad grandísima por aquí debajo. Dice, y eso no es ni un submarino, porque un submarino no es capaz de correr a esa velocidad. Dice, por lo menos en este momento. No sabemos si más adelante serán capaces pero ahora mismo no. Y él me contaba bastantes cosas que él había observado y había visto. Desde luego, la tecnología que estos objetos tienen pues rompe por completo lo que se sabe hoy en día del estado de la técnica. No sé, tampoco soy un experto en submarinos, pero me parece que más del equivalente a 80 kilómetros por hora no van los submarinos. No van. Entonces, claro, que pasen algunos de los casos que tenemos recogidos a 160, 200 y pico kilómetros por hora. No creo que haya aparato que ahora mismo... La hidrodinámica que eso tiene que desarrollar. El problema que tiene fundamentalmente es el rozamiento con el agua. Exactamente. ¿Cómo tiene que ser, qué potencia tienen que tener esos motores y qué tipo de hidrodinámica tienen que tener esos fuselajes, o como se diga, de las embarcaciones submarinas, para que no se destrocen al rozar con el agua? La verdad es que bueno, son materiales tan sumamente flexibles, pero a la vez tan flexibles para poder, digamos, la térmica pasar por ellos como si fuese la misma agua, para que no haya ningún tipo de frenada en ellos. Ahora mismo, una de las cosas que se descubrieron fue un material que se arrugaba y que volvió otra vez a colocarse exactamente igual, con la misma, como si no se hubiese roto, se arreglaba solo. Lo que se llama la memoria de forma. Exactamente. Eso es una de lo que más o menos en secreto se ha ido sacando
digamos, de estos objetos volantes no identificados. Vamos a escuchar una segunda grabación de Paco el de la Bomba, de Francisco Simón, en la cual él reconoce que los militares no sabían de qué se trataba. Es decir, que había la posibilidad de que estuviesen ocultando algún prototipo, alguna nave norteamericana o lo que fuere, pero al parecer a él le confesaron que no sabían lo que era. Lo escuchamos. El capitán general del departamento de Cartagena me dijo a mí que por favor que no dijera nada. Y yo no dije nada. Me dijo que pidieron parte por escrito. Escribí parte por escrito de lo que me había pasado, lo que había perdido y eso. Contestación del capitán general del departamento de Cartagena. Simón, lo siento mucho. Como es un objeto irreconocido, no te podemos pagar lo que has perdido. Como tú decías, el catalán con la pena. Pero es que el hombre tenía su parte de razón. Es que si valía también, tanto el arte como tú has comentado antes. Valía muchísimo dinero ese arte. El... Además, no hemos hecho mención, o lo hemos dicho muy brevemente, que cuando el objeto en sí soltó el barco, vamos a llamarle que lo soltó, lo dejó libre, cortó el acero, porque era acero, lo que lleva todo lo que es alrededor de lo que es la red de arrastre, lleva un cable de acero, pues no sé cuántos centímetros, pero por lo menos 10 centímetros aproximadamente puede ser que lleven. Y eso fue cortado como si lo hubieran cortado con un láser. Liso totalmente, porque yo llegué a ver, él me lo enseñó, uno de los trozos, y es algo alucinante. Es como si un láser hubiese cortado aquello limpio. No tenía un hilo deshilachado por ninguno de los sitios. Lo habían cortado, vamos, algo que no es concebible a esa profundidad, y que no hay medios para hacerlo. No habían entonces, en aquella época, medios para poder hacer algo así. Además, los 4 a la vez, que eran 4 puntos. Desde luego ya aparte la profundidad que era respetable, es decir, estamos hablando de 1000 metros casi de profundidad, que tampoco los submarinos y menos de aquella época podían alcanzar. Además, la prueba la tienes en el despliegue que hubo militar al saber del fenómeno en sí. Efectivamente, cuando ellos llegaron allí y pusieron los radar, vieron un objeto y más o menos las dimensiones del objeto salían en el radar, y eso fue lo que a ellos les asustó, porque era un objeto bastante grande y que sabía que si eso tiraba para abajo, o sea, si seguía arrastrando, era capaz de hundir el barco. Eso lo tenían claro. Eso era algo que estaba ahí. Entonces ellos en un principio pensaron que podía ser algo americano, pero claro, ellos tienen contacto y hablaron y dijeron, no, nosotros no tenemos ningún tipo de esta cosa. Entonces sí se pusieron los americanos enseguida en contacto con los de aquí. Entonces dijeron, prohibido hablar de este tema, no se puede decir absolutamente nada de él, porque queremos estudiarlo en profundidad. Esas redes sí se recuperaron, y las cosas que eso se recuperaron, lo que pasa es que se la quedaron los militares, no los militares nuestros, sino los americanos. Fueron los que se quedaron con todo ese arte para poder sacar cualquier cosa que hubiese podido dejar esa máquina allí debajo. Es curiosísimo. No sé si Mari Carmen o Juan Francisco, que ellos también han investigado casos de ovnis muchas veces, quieren apostillar algo, porque yo creo que estamos ante un caso, como hemos dicho antes, de una magnitud realmente importante. Bueno, a mí realmente con este despliegue que se ha narrado me parece que realmente de algo tendrían que intuir o ver para hacer un despliegue de esa índole, y sobre todo luego también las recomendaciones del secretismo. Seguimos en el secretismo de los poderes fácticos, y realmente no sé, después sabes tú si se ha podido traslucir algo a raíz de esto. Bueno, alguna noticia de qué pasó ahí, que se haya podido escapar o alguien haya podido meter las narices. No, ya te digo que Paco sí que sabía algo más, porque él habló con los militares hasta última hora, estuvo luchando para que le pagaran sus redes, y entonces le dijeron, mira, como era un objeto que, como él lo dice ahí, que no es
no era un submarino, no era algo que se pudiera comprobar, no te podemos pagar absolutamente nada del material que tú has perdido. Pero el pobre, pero Paco no supo que sus redes sí fueron recuperadas. Sus redes sí fueron recuperadas. Con otra serie más de cosas que las cogieron y que efectivamente fueron los americanos quienes se quedaron con esas redes para estudiar. Porque él incluso le quería quitar donde iba enganchada la parte de arriba, donde iba lo del amarre de arriba, que es también de acero. Querían quedarse con él para estudiarlo, para comprobar ese corte. Y él dijo que no, que eso ya se quedaba ahí, que de ahí él podía enganchar otras cosas y que él no quería deshacerse de aquello. Recuerdo, Rocío, en la grabación que tenemos, en esa parte no la hemos puesto, él decía que el corte, hace una referencia más detallada luego al corte, y por lo que dio, él no lo decía con esas palabras, pero por lo que dio a entender, hablaba como si hubiese sido cortado con plasma o con un láser o con algo con una perfección. Él hablaba de un bisturí o algo así, como si fuese cortado. Evidentemente la acero no se va a cortar con un bisturí, ¿no? Pero había una tecnología por parte de este supuesto ovni o lo que fuere, que pudo cortar de una manera muy rápida, porque además el hecho de que el barco se moviese precisamente al despegarse de la atracción que tenía pues de esa red, ¿no? Claro. Lo que estamos hablando de una tecnología muy avanzada, metida, como él decía, abajo en el fango a 1000 metros de profundidad. Exactamente. Es lo que estábamos hablando antes, que bueno, que tú me habías dicho al principio del programa que estos aparatos no importa si hay profundidad como si no hay profundidad, se camuflan de tal manera que tú no los puedes ver. Ellos están ahí, pero tú no los puedes ver. Tú puedes estar en un sitio y presentir a lo mejor que hay algo que está ahí pero que no lo ves, Bueno, tienes que ser muy sensitivo también, pero que te aseguro que es así. Aparte de este caso tan importante y que bueno, no va a ser la última vez que hablemos de él, porque seguramente habrá que sacarlo a colación muchas veces más en el programa, aunque sea para compararlo con otros casos que aparecen, y sobre todo la noche en que hagamos el homenaje a Paco. Me gustaría recabar más información de casos que han sucedido por la zona, Rocío. Aparte, ya no tan espectaculares como natural, pero casos de pescadores que hayan visto luces, tú también has recogido bastante, ¿verdad? Muchísimo. Mira, allí en el puerto de Mazarrón hay una ruta que le llaman la ruta del vapor. Uh-huh. Y esa ruta, digamos, era muy característico ver por esa ruta unas luces que atravesaban toda esa ruta. Entonces muchos pescadores han visto esas luces, incluso cuando han echado las redes, allí cuando echan las redes pues las pescan, por ejemplo, con el bote de la luz. Ahora ya no sé si ya con los radars que llevan y los sonar que llevan ya a lo mejor no lo hacen, pero yo cuando he ido a pescar, porque yo me fui un par de veces a pescar en un barco con ellos por ver qué era aquello, y sobre todo por si tenía la suerte de poder ver algún objeto por debajo. Pues ellos echan la luz en un bote, entonces los peces se van hacia la luz, entonces van echando lo que es la red alrededor de ese barco, de ese barco donde está la luz, y encierran a los peces ahí, y ahí es donde luego cierran la red y tiran. Bueno, pues más de uno me ha contado que ellos han hecho eso y que han visto que a lo mejor a 2 kilómetros había una luz tan intensa que los peces no se arribaban por allí para nada. Estaban donde estaba aquella luz. Y ellos, ¿qué hacían? Recogían las redes y decían, bueno, vamos a ver dónde está esta luz. Echaban camino hacia donde estaba la luz y efectivamente cada vez era mucho más grande y veían más luminosidad, pero era tal rapidez que no les daba tiempo a llegar ni siquiera a donde estaba la parte principal de esa luz. Aún no habían llegado cuando ya había desaparecido a una velocidad que eso era alucinante. Y ojo, no solamente a esa velocidad que era alucinante, sino que no hay tampoco suficiente profundidad para que ni un submarino ni nada de esto se pueda meter por allí. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Pero vamos, esas visto y no visto. Son cosas que la verdad son asombrosas y muchos de ellos lo cuentan y lo viven, o sea,
lo han dicho, nosotros hemos visto montones de veces luces caer del cielo al agua, montones de veces. Unas veces no hemos pensado que era un meteorito, otras veces no hemos pensado que era otra cosa, dice, pero cuando ya hemos visto que era una luz que ya era intensiva y que bueno, pues no sé, nos interesaba y nosotros pues íbamos al sitio a ver. Y efectivamente habían peces, pero bastantes. Pero vamos a ver, cuando pasa esto, tiene que haber un cambio en el propio circuito del agua. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Ningún cambio, ni de contextura del agua, nada, ni de color, nada. ni de nada. Nada, absolutamente nada. No hay ni burbujas, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Tú es como normal. Tú estás ahí y no ves absolutamente nada. No cambia nada, absolutamente nada. No cambia el color nada. del agua. Es que ni siquiera... Porque si es a esa velocidad, tendría que mover una ola. Pues que se tendría que mover una ola. Porque es un remolino muy fuerte. Entonces, debería de mover una cantidad de agua a esa velocidad que se notaría en el barco o donde fuese. Y no, esta gente llegaban al sitio, aquello desaparecía y el barco, o sea, con las mismas olas que hubiese. Si estaba el mar bravío, pues estaba bravío, y si estaba en calma, pues estaba en calma. O sea que... El preguntarte esto es porque, aunque estamos hablando de la región de Murcia, pero yo estuve mucho tiempo viviendo en Mar del Plata y Necochea. Necochea hay un puerto que es muy parecido al puerto de Mazarrón, muchísimo. Y estas formas allí también se vivían. Pero sí el color del agua era como si se purificara. No era que había remolinos, ni burbujas, ni nada. Yo ahí he ido por lo menos 2 meses consecutivos y eso sí lo veía, como luces de abajo hacia arriba y después desaparecían. Pero que en el día también había ese tipo de cosas y el color cambiaba del agua, era como si el agua se purificara. Otra cosa que también es importante tener en cuenta, narrábamos antes el caso de los Alcázares, donde una niña pues vio un extraño objeto y decía que también se escuchaban ruidos. Bueno, pues hay un caso que todos recordaréis y que los oyentes seguramente pues más aficionados a estos temas también, que sucedió en las Islas Baleares durante la década, pues yo creo que en la década de 1990 hasta, digamos, año 2000 y pico. Se estaban escuchando ruidos extraños en todo el litoral de las islas. Incluso los buzos tanto deportivos como profesionales decían que era prácticamente a diario. Era como un batir de agua contra unas rocas, pero solo de dentro del agua. Es decir, fuera del agua se veía el rumor, pero para oírlo bien había que meter la cabeza dentro del agua. Se dijo de todo, se dijo que podían ser extracciones petrolíferas, que podían ser movimientos sísmicos, de todo, pero al final ningún geólogo, nadie pudo dar una explicación a aquello. Lo que sí es verdad que coincidía con avistamientos de luces bajo el mar y que salían y entraban del agua. ¿Qué opináis de eso? ¿Creéis que eso aquí en la región se ha dado alguna vez? O... Sí, mira, por ejemplo, cuando hay varios tipos, hay varios tipos de este fenómeno. Depende de, ya te digo, de según de qué épocas se puede oír más ese ruido o no se puede oír ese ruido. Sí se oye como un pequeño zumbido, un zumbido. Eso sí, un zumbido sí se oye, pero es algo que es como muy sutil, ni te da dolor de cabeza, ni te da sensación de angustia, no, es un zumbido, pero que es tan sumamente leve y rápido que no te da tiempo tampoco a apreciar en profundidad eso. Hay también un caso que no sé si tú te acordarás, que lo estudió, bueno, que pasó también en Morata, que fue unos cazadores que tuvieron un avistamiento ovni, los enanitos. Efectivamente. Yo estuve hablando con el que son 2 personas que yo conozco de allí, y uno de ellos concretamente me comentaba qué es lo que había pasado. Él dice que se fue a cazar con 2 compañeros más y que cuando entraron en ese bosque, que no es ningún bosque porque hay 4 pinos contados y bailados, pero bueno, cuando entraron ahí en una zona que tenía un poco de arboleda, vamos a llamarle, pues empezaron a tener niebla, como una niebla muy 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 espesa,
y empezaron a oír como un zumbido muy fuerte que llegaba incluso a molestar. Ese zumbido ya era molesto. Entonces pensó, bueno, pues alguno que se ha dejado el coche con la sirena puesta o cualquier cosa, y a esta distancia el eco nos está volviendo locos. Pero se separaron, no iban juntos. Ellos, los que iban, se separaron. Con la niebla cada uno tiró para un sitio. Pero uno de ellos dice que cuando se volvió, vio pasar delante de él unas personas pequeñitas, cabezonas, y a una velocidad, pero vamos, rapidísima. No vio nada más que eso. El otro dice que siguió viendo una luz bastante blanca, pero no sabía exactamente, la veía con la niebla, pero no sabía exactamente dónde estaba, porque tenían como una especie de desorientación, que no lo tenían muy claro dónde estaba situado concretamente. Pasaron un mal rato hasta que se volvieron a juntar los tres y el fenómeno desapareció. Tú bien sabes que lo estuvieron estudiando y que, bueno, fue bastante fuerte. Por esa época también pasaron 2 o 3 casos bastante fuertes a personas de allí del puerto de Mazarrón relacionados con eso. El último peldaño. 968 20 00 00. Ninguna otra orden medieval ha causado tanta fascinación entre los amantes del misterio como la de los caballeros templarios. Sobre ella han surgido leyendas que la configuran como la guardiana de los más grandes secretos, desde el conocimiento alquímico más oculto hasta la custodia del Santo Grial. La tradición histórica de nuestra región recoge la presencia de la Orden Militar del Temple en numerosos enclaves murcianos, pero ¿cómo podemos discernir entre la historia y la leyenda en torno a la Orden del Temple? El viernes 5 de mayo, a las 11:30 de la noche, el escritor Antonio Galera nos desvelará la auténtica verdad sobre los caballeros templarios en el último peldaño en Onda Regional. Estamos en la recta final del programa, que como siempre va muy deprisa, y no quisiera yo, por lo menos 2 o 3 cositas que hemos comentado incluso antes de entrar en antena, pues que se queden ahí en el tintero de las ondas. Y es, pues, en primer lugar, los oyentes estarán pensando que ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué puede ser lo que maneja, lo que mueve los hilos de estas supuestas naves? Evidentemente, si descartamos la parte terrestre, si entendemos que no puede ser con la tecnología que hoy en día hay, que esto funciona así, ¿qué es lo que nos queda detrás, Rocío? ¿Qué podemos estar contemplando? Pues yo pienso que quizás estamos contemplando, digamos, una salida del ser humano, una salida hacia quizá un conocimiento más amplio de él, en el sentido no ya místico ni bíblico tampoco, vamos a llamarle en el sentido de lo que sería el ser humano, de la profundidad del ser humano. ¿Qué pasa? Que yo pienso que toda esta serie de fenómenos han ayudado mucho al ser humano en muchos aspectos, porque en la Biblia se habla pues de la subida de Dios, se ve subiendo hacia arriba, de la anunciación de María con un ángel que vino y que le anunció, y ella se quedó embarazada sin haber conocido varón. A ver cómo se puede explicar eso, ¿no? Entonces, es como si nos hubieran estado, digamos, ayudándonos un poco, ¿no? En el cambio del ser humano. Que hay una puerta dimensional, vamos a llamarle, ahí entre comillas, que quizás nos ayuda a ese cambio que tiene que hacer el ser humano.
Yo pienso que es una de esas cosas. Hay una película que a mí siempre me gusta mucho y que a lo mejor responde mucho a lo que tú estás diciendo, y que va de ovnis submarinos precisamente, que es la película Abyss, que seguro nuestros oyentes recuerdan casi todos, ¿no? ¿Podría ser algo así, decir, esas criaturas que aparecen en la película, que son unos seres que probablemente sean terrestres, porque claro, están ahí en los abismos y que nunca han salido de ahí, pero que viven en otro planeta, aunque sea el mismo, porque están en un sitio donde el ser humano nunca va a llegar o no puede llegar hoy por hoy, porque esas presiones son imposibles de soportar ni para nosotros ni para nuestra tecnología? ¿Podría tratarse de ese caso, decir, que esos ovnis que vemos sean habitantes de las profundidades marinas que vienen a conocer al ser humano que vive en la Tierra? Bueno, eso concretamente no te lo puedo asegurar, porque no es una cosa que yo haya visto. Yo lo que sí te puedo decir es que otros seres con otro aspecto más normal como tú y como yo, solamente en versión mejorada pues 1,80 por ejemplo, la chica rubia, albina, con ojos azules, bueno, y un cuerpazo de esos, y el hombre pues de lo mismo, ¿no? O moreno y tal. Digamos, sí, son seres que son tan perfectos que no puedes en un momento dado decir si pueden ser estos seres de luz transparente o pueden ser estos otros seres. La verdad es que yo pienso que hay una gama, una variedad bastante amplia sobre este fenómeno y sobre las circunstancias del fenómeno en sí. A cada persona, digamos, quizás se le representa ese fenómeno de una manera totalmente diferente, o quizás como él cree que puede ser, como es su realidad, vamos, de cada uno. Yo creo que sería el momento de hacer ese llamamiento a los oyentes que se dedican a cosas tan interesantes y al mismo tiempo que le permiten estar tanto tiempo al aire libre, como puede ser, pues, como hemos dicho, la Guardia Civil, la policía, los militares, los que trabajan de noche y están al aire libre, y sobre todo los marinos, ¿no? Los marineros, los que están en el mar, los pescadores, que seguro que tienen muchas cosas que contarnos. Hay una dirección de correo electrónico, escaleradelmisterio, todo junto, @yahoo.es. Esa está abierta a las 24 horas, los 7 días de la semana, y nos gustaría recibir ahí en esa dirección de correo, escaleradelmisterio @yahoo.es, sus vivencias, sus experiencias, lo que hayan podido constatar de esa realidad alternativa que a veces es muy difícil de creer, pero que seguro que los que la han vivido, pues no les cabe la menor duda de que es tan real como la que estamos viendo en estos momentos. Ya para finalizar, Rocío, estamos ya llegando al final del programa. Me gustaría saber si en estos momentos te siguen llegando esos casos, es decir, porque parece ser como si esto fuera por oleadas, ¿no? A veces que llegan muchos casos de golpe de este tipo de ovnis submarinos y luego a lo mejor desaparecen. Hoy, digamos, en este momento en el que estamos, en el año 2006, ¿hay avistamientos, hay casuística? Sí, sigue habiéndola. Lo que pasa es que, bueno, quizás un poquito más selecta, vamos a llamarla un poquito más selecta. No tan aglomerada cuando llega el verano, que quizás pues porque mucha gente pues está mucho más en la calle, mira mucho más al cielo, quizás está un poquito más pendiente, ¿no? a ver, a observar un poco, pero bueno, pues sigue estando ahí, y la verdad es que yo sigo estudiando fenómenos cada día. Mari Carmen, para terminar, ¿qué valoración harías tú del fenómeno de los ovnis submarinos? ¿Crees en ellos? Yo la valoración es, para mí, que hay otros mundos, otros seres parecidos o iguales a nosotros, superiores, y unas energías que se complementan, los cuales nos ayudan a salir adelante a los humanos, pero que están ahí. No los perdamos de vista. No los perdamos de vista. Juan Francisco, tu valoración final. Bueno, yo creo que es una variante más de la casuística ovni, y bueno, yo creo que esto realmente también va variando según el momento en que se está viviendo, ¿no? Quizá en el mar, hasta ahora parece ser, no hay más evidencias que luces o alguna pues cosa tan fuerte como puede ser en lo que le ha pasado al caso que hemos tenido de Paco, el de la bomba. Pero realmente yo creo que si es un fenómeno que va en avance, tendría que dar un paso de alguna forma.
Si de alguna forma estas personas están pendientes de nosotros, tendrían que mostrarse y evidenciarse, pero hasta ahora no tenemos la evidencia. Ese es el problema, que el fenómeno ovni en general es un fenómeno errático, que no sabemos nunca a qué carta jugar porque no es predecible, cambia conforme pasa el tiempo. Y... Es que en los ovnis marinos, incluso en algunos de los casos que se han narrado, las evidencias físicas están como mezcladas, como si en un momento determinado el mismo testigo, la misma persona, entrara como en un nivel adimensional distinto. Y entonces se confunde la propia persona con el fenómeno en sí mismo. Entonces ahí hay una frontera que es difícil de dilucidar, ¿no? Creo que sí. La verdad es que esto hay que seguir hablando de este tema. No nos ha quedado el programa con el tiempo suficiente para poder profundizar lo que yo creo que hace falta. Así que lo vamos a emplazar para próximos tiempos en los cuales vamos a retomar este tema. Rocío, muchas gracias por haber estado aquí esta noche, por haberte molestado en venir desde Mazarrón hasta aquí. Gracias a vosotros. Y ha sido un placer tenerte. Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Juan Francisco, por supuesto. Encantado, es un placer. Alejandra, has tomado una nota de todo, ¿no? Sí, sí. Perfecto, así que a leer a Alejandra en la crónica de Alejandra. Y a ustedes, amigos oyentes, de parte de Fran Fernández, que ha estado en el control, y de Joaquín Abenza, que les ha hablado en el micrófono, pues les deseamos que pasen una feliz semana y sobre todo que no dejen de escuchar ese programa de la semana próxima, donde Antonio Galera, autor de grandes libros sobre los templarios, nos va a decir cuáles son las verdaderas y auténticos misterios de la Orden del Temple. Hasta entonces, que pasen feliz semana.